Mi nombre es Jorge Zárate, tengo 37 años, estoy casado con Caterina, tengo a Faustito y Antonia, mis dos hijos. Soy docente, escritor y bueno, conocí a Jesús a mis 21 años. El contexto era sumamente oscuro, había dos dilemas que eran muy fuertes, que pesaban mucho en mí: la falta de identidad y la falta de propósito. No sabía quién era ni para qué estaba. Entonces eran dos cuestiones, dos incógnitas a las que no le encontraba respuesta. Y bueno, ante tanta frustración que generaba la falta de respuesta, hubo un tiempo en el que el suicidio empezó a tomar como peso en mi vida. Porque si bien, digamos, tenía a mis papás, era una persona amada, digamos, pero era una cuestión más profunda que después entendí que venía de una búsqueda también de Dios. En todo ese vacío que yo sentía, necesitaba una respuesta de manera urgente, porque tenía 20 años y la verdad que todo ese dolor y la frustración que iba generando, el no saber quién era y para qué estaba, sinceramente me sentía en un callejón sin salida. Me llamo Elías Torres, tengo 52 años y estoy casado con Andrea, tengo dos hijas, Victoria y Agustina. Y puedo decir que conocí a Jesús a los 20 años, a pesar de haber sido criado en una iglesia cristiana de padres evangélicos, criados en la fe, que me inculcaron el servicio a Dios, la lectura de la palabra, la oración y el estudio bíblico. Ni bien cumplí los 17, mi mamá enfermó y falleció, y ella era la que me guiaba en los caminos del Señor. A pesar de que, bueno, como todo adolescente tenía mis cosas, que ella, si se enteraba, por ahí se ponía mal. Pero bueno, cuando ella falleció yo tuve todo el tiempo disponible para hacer lo que quería. Y ahí, producto de desilusiones, producto de frustraciones, empecé a vivir una vida como yo quería, sin límites, sin horarios y con todos los excesos que podría tener a mi alcance a esa edad y con mis posibilidades. Una sensación de que nada era bueno, nada alcanzaba. Esa noche mis amigos me dejaron tirado en la puerta de mi casa, y al otro día, cuando me desperté, que no sabía dónde estaba y que no podía responder, no podía estar consciente, me comentaron que me encontraron prácticamente en un estado tremendo en el que corría peligro mi vida. Y esa noche, ahí fue cuando reflexioné sobre la eternidad, dónde iba a pasar la eternidad si esa noche me hubiera muerto. Bueno, mi nombre es Maximiliano Ricci, tengo 51 años, estoy casado, mi esposa se llama Karen, tengo dos hijos, Nehemías e Isabela. De profesión soy martillero y corredor público, y conocí a Jesús primeramente entre mis 9 y 10 años. Bueno, conocí a Jesús entre mis 9 y 10 años, en ese momento en un contexto de que mis padres estaban en una relación que estaba mal, se estaban a punto de divorciar, y en esa forma fuimos a las campañas de Anacondia, y yo escuchaba ahí desde el auto, jugaba al fútbol ahí en los verdes que había, pero recibí la palabra. Realmente en un momento de la palabra me quebró, empecé a leer la Biblia de chico, y también fuimos a una iglesia local, pero bueno, lamentablemente mis padres se separaron y yo quedé viviendo con uno de ellos que no asistió más a la iglesia, y bueno, de esa forma es que no fui más, y tampoco tuve más contacto con la Biblia y con Jesús, porque bueno, no se me dio más que llegó a una edad de los 11, 12 años, en la que, bueno, empecé a conocer el salir con amigos, ya no estaba papá en casa, no había horarios y yo podía llegar más tarde, y esos 12 años empecé a conocer las salidas, los boliches, y año tras año se iba incrementando los excesos por una rebeldía que a mí me quedó de toda esa situación, quizás de lo que había vivido. Estaba muy rebelde, dejé el secundario
y empecé a tomar muchas malas decisiones, con malas juntas, un ambiente bastante pesado, mucho de salir de noche. Y primero me divertía muchísimo entre los 12, 13, 14 años con todas esas rebeldías y excesos. La pasaba, creo que yo me divertía mucho, pero cuando empecé a sufrir las consecuencias de todo eso que estaba viviendo y empecé a ver cómo otros amiguitos míos iban creciendo en sus estudios, les iba bien y yo empezaba a tener consecuencias malas de todo tipo, ya no me gustaba. Y quise salir de esa situación por mis medios y realmente no podía. Estaba realmente hundido en un montón de excesos y situaciones desagradables. Por lo que llegado a los 19 años, yo me acordé de ese Jesús de los 9, 10. Me acordé de esas palabras, de esos pasajes bíblicos. Y le pedí a Jesús, le dije, Jesús, si existís, sacame de acá, por favor, llorando. Empecé a pensar en todo lo que mi mamá me había enseñado y en la forma en que yo me estaba comportando. Bueno, a partir de ahí empecé a buscar de Dios, pero con mis propios esfuerzos. Pero no podía cambiar. No había esfuerzo humano, buena conducta, duraba un tiempo, pero volvía siempre a lo mismo. Hasta que una noche, después de salir de una reunión en la que había ido en muy malas condiciones, lamentablemente no me siento orgulloso de esto, llegué a casa y me planteé qué iba a hacer de mi vida, qué camino iba a tomar, cómo iba a terminar. Y esa noche me arrodillé y le pedí a Dios que me ayudara, que me cambiara, que me diera una oportunidad. Fue un momento a través de una frase un poco incoherente en realidad. Me acuerdo que estaba en casa y agarré una Biblia que tenía de cuando era chiquito y dije, no sé si creo en Dios, pero sé que si hago lo que Él pide me va a prosperar. Y bueno, ahí empecé solo en mi pieza. Entendí en ese momento que todos los días yo tenía que ir, por lo menos estar un ratito. Empecé a conocer algunas alabanzas, empecé a leer la Biblia, a conocer las historias de Jesús. Era muy duro igual porque yo acarreaba muchas dudas, muchas culpas, que por ahí, si lo más sencillo hubiese sido que por ahí esté una persona para explicarme, pero bueno, iba descubriendo ciertas cosas a través de la Biblia, enganchaba justo pasaje que después entendí que era Dios el que me guiaba, y bueno, así fui conociendo a Jesús en esa soledad, digamos, de mi habitación. Llorando le pedí a Jesús que me sacara de esa situación tan mala que estaba y Jesús me sacó, me llenó, me dio vida, camino, todo, me acomodó toda la vida, me restauró y hice mis estudios, volví a tener una vida buena, un buen trabajo, todo en la vida empezó a ir muy bien. De lo mal que estaba fue un giro de 180 grados con Cristo. Pero tanto me acomodé que quizás empecé a pensar que eran mis logros, que yo estaba bien porque yo trabajaba, o porque estudiaba, o por mis esfuerzos. Pensé que todo lo que había logrado había sido un poco por mi cuenta también, y me alejé de Jesús nuevamente, hasta que pasados los años, de vuelta volvió ese vacío, esa sensación de nada, incluso algunas posibles recaídas hacia mi vieja vida, en la cual me di cuenta que a los 29 años estaba totalmente vacío, ya con todos los éxitos, con todo lo laboral, los estudios, con todo lo que había soñado toda mi vida y lo logré. Tampoco de esa forma tenía una vida buena, me sentía vacío y de vuelta una vez más clamé a Dios, dije, Señor, quiero estar con vos y no apartarme nunca más, porque ya descubrí que ni con los excesos, ni con la noche, ni con todo lo que el mundo ofrece, de lo que está mal, ni tampoco de lo que está bien, de los éxitos, de los estudios, de lo laboral, de ninguna de las dos formas, sin Cristo, mi vida tenía ningún sentido.
Creo que hubo un sueño que yo tuve que marca un antes y un después, ¿sí? Creo que todos cuando conocemos a Jesús se marca un antes y un después. Y en ese sueño me llegaba como un mensaje al celu en el que me decía: morí, te amé, te bendeciré. Sin conocer a Cristo, o mejor dicho, sin vivir bajo el señorío de Cristo, mi vida fue, la verdad, vacía, sin sentido, de muchos excesos que no traían nada bueno. Pero conocí a Jesús y eso cambió. Me mostró que lo que yo necesitaba era nacer de nuevo, que no alcanzaba con creer, que no alcanzaba con saber. Era necesario confiar, era necesario recibir. A todos los que creyeron, a los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Que solo en Jesús está el sentido, el propósito, la identidad, y que por mucho que busquemos no vamos a encontrar. Por experiencia propia lo puedo decir, y que bueno, Jesús es fiel a sus palabras, y cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, eso se cumple en la vida de los que creemos en Él. Fue un cambio rotundo que se notó en mis amigos, en mi familia, y es algo que empezó esa vez y que Dios continúa. Y realmente sin Cristo no pude ser pleno jamás, no pude tener una vida plena nunca, y con Cristo sí. Así que ahora no me imagino una vida sin Cristo, 100% con Él.